encontrará una vía de gobernabilidad o estaremos dentro de poco otra vez en una situación de enfrentamiento abierta. Vamos a preguntárselo a Alex Flores, congresista de Perú Libre, que me parece que tiene una opinión distinta a la de su colega. ¿Cómo está, congresista? Que representa, por cierto, a la hermosa región, al hermoso departamento de Ayacucho. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches a toda la población peruana que está viendo tu programa y especialmente un saludo muy cordial, muy fraterno para mis hermanos y hermanas de Ayacucho, efectivamente. Qué ganas de ir para allá. Ojalá podamos darnos un salto dentro de poco. Cuénteme, ¿qué cosa estamos viviendo en este momento? ¿Es efectivamente una tregua, es un entendimiento? ¿El abrazo de Waldemar Cerrón y María del Carmen Alba es más que metafórico y nos puede llevar a cruzar el puente de la gobernabilidad? ¿En qué estamos? Y yo creo que, como bien has dicho, la palabra tregua viene de un conflicto, de una guerra, ¿no? Que se podría llevar a la analogía a la política también, pero creo que no hemos estado en conflicto con ellos. Ellos han estado en una posición intransigente, la derecha en el Congreso, de tal manera que la oposición, el intercambio de ideas va a mantenerse, debe mantenerse, ¿no? Y claro, ellos tendrán que hacer una oposición responsable, algo que no han estado haciendo, porque desde el inicio del gobierno lo que ellos han buscado es el obstruccionismo con la finalidad de crear inestabilidad política para buscar la vacancia del presidente. Cuando usted dice ellos, ¿estamos hablando sobre todo de Fuerza Popular, Renovación y Avanza País? ¿O incluiría a otros actores en esa? Me refiero a las bancadas del Congreso, ¿no? Enrique, hay que ser realistas aquí, hay que decirlo. Las bancadas de derecha, todas ellas tienen un denominador común, es que son filo-fujimoristas. Efectivamente, estoy hablando de Fuerza Popular, que son los fujimoristas, de Renovación Popular, que son también afines al fujimorismo, igualmente Avanza País. Avanza País dice que no es de derecha. Bueno, ellos pueden decir, pero la práctica dice otra cosa, ¿no? Ajá. Y los otros partidos que son de derecha, que son aliados de ellos, que han tenido esta actitud obstruccionista, lamentablemente, ¿no? ¿Están ganando tiempo desde su interpretación? Sí, esperemos que esta reflexión sea sincera, o simplemente ellos quieren ganar tiempo para continuar con el mismo plan de vacancia que está en ciernes y que lamentablemente esto le hace más daño al pueblo peruano. Y yo vengo de Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, en el interior, en provincias, la población tiene mucha expectativa de que el gobierno, tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo, podamos trabajar para solucionar los grandes problemas que se tienen. Tenemos grandes brechas en tema educativo, todavía no se ha vuelto a las clases presenciales. En Ayacucho, en gran parte no ha funcionado la educación remota, porque son pueblos que no tienen internet, no tienen luz, y por lo tanto hay niños que han perdido 2 años, ¿no? Esto es imperdonable. Tenemos el problema de la salud, igualmente, que no ha podido solucionarse. Por lo tanto, Enrique, yo creo que es necesario de que haya esta tranquilidad para que el gobierno pueda implementar las políticas de gobierno que ha dicho en campaña. Y esa tiene que empezar por un cambio estructural en nuestro país. La crisis política no es de ahora, ¿no? Esto, si vamos a rememorar, viene hace 5 años, cuando lo sacan al presidente Kuczynski, lo sacan a Vizcarra, ¿no? De tal manera que esto nos indica algo, que el problema es la constitución política del 93. Es una constitución que no ha establecido claramente los pesos y contrapesos de los poderes, de la independencia de poderes que debe haber, ¿no? En el gobierno, y ha llevado a esta crisis política, sin hablar de la otra crisis que es la crisis económica, ¿no? Que es la que debe cambiarse, y creo que este gobierno debe empezar el debate serio dentro del marco constitucional de la Asamblea Constituyente, de la necesidad de una Asamblea Constituyente para elaborar la nueva constitución política plurinacional que enfoque sobre todo la salud, la educación como un derecho. ¿Plurinacional por qué? Porque, Enrique, te decía, vengo de Ayacucho. En Ayacucho tenemos una cultura que tiene lengua propia, yo hablo el quechua, tenemos cultura propia. El Perú es un país que tiene muchas nacionalidades, que tiene muchas culturas. No basta la pluriculturalidad. Por ello somos pluriculturales, está claro, pero plurinacional hay un salto, ¿no? Definitivamente está ligado, ¿no? La cultura está ligado a la nacionalidad.
Y en el Perú, claro que existen nacionalidades. Nos vamos a la Amazonía, tenemos ahí los Aguajún, tenemos los Boras, Los tenemos... críticos de esa perspectiva, y entiendo lo que usted me está diciendo, pero los críticos de esa perspectiva van a decir que están imitando el modelo boliviano, que están importando modelos de otras partes y que van a desmembrar el país. ¿Qué No, responde? definitivamente, no tiene nada que ver con eso. Creo que, como decía Mariátegui, nosotros los peruanos tenemos que encontrar nuestro propio camino, ni calco ni copia, sino creación heroica de los propios peruanos. Y creo que en el Perú la realidad es esa, que tenemos muchas nacionalidades, que tienen culturas, que tienen lengua, que tienen costumbres, que tienen danza, músicas, etcétera, ¿no? Ustedes le van a Entonces, reclamar, le van a demandar entonces al presidente Castillo que él de alguna manera encabece ese debate por una nueva constitución. tiene que encabezar, porque esa ha sido la propuesta principal. Y sobre todo queremos cambiar la constitución política porque queremos cambiar el modelo económico-social. El neoliberalismo lamentablemente nos ha llevado a esta crisis económica que causa también la crisis política, porque la población no está viendo, no está sintiendo, ¿no? Las soluciones que quisiera de parte del gobierno. De tal manera... Ya no vamos a hacer la economía más estable según Bloomberg, ¿verdad? Cuando eso pase, como se ha anunciado hoy. Yo creo Ustedes son conscientes de que eso, ¿no? nada tiene que ver eso si se hace dentro del marco constitucional, se hace un debate serio, ¿no? Con la participación de todos los sectores en nuestro país. Yo creo que el Perú es un país muy rico, que tiene muchos recursos, pero esos recursos podrían aportar muchísimo más para paliar y solucionar los problemas de las brechas en la educación, la salud, de la pobreza. Salguana acaba de decir que lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es un copamiento del Estado por parte de Perú Libre. Se refiere a los ministros cuestionados, pero más allá, por supuesto, al tema de los puestos de trabajo en general, que según él están reemplazando a profesionales en el Estado. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los cuadros de Perú Eso Libre? es totalmente falso, Enrique. Basta ver las estadísticas. Creo que el único partido de gobierno, por derecho tendría poner a sus cuadros, a sus profesionales, para que garanticen el programa, ¿no?, del partido con el cual se ha ganado, no tiene participación, ¿no? Recién ahora tenemos unos cuantos ministros, en las carteras siguen los fujimoristas, los apristas, también los de Alianza para el Progreso, de tal manera que eso no tiene ningún sustento. ¿El relevo de Ceballos por Condori era la mejor opción que podía poner Perú Libre en todo caso para un ministerio como el de Salud? Bueno, en este caso no podemos caer en el campo de la especulación, eso es decisión del presidente de la República. Sin embargo, Enrique, hay que entender que las políticas de gobierno no pueden estar supeditadas a una persona, Claro, pero las sino personas son tiene las que ser un programa ejecutan, que ¿no? tiene que ejecutarse, y estamos viendo que el actual ministro de Salud está siguiendo con ese programa. No hemos visto ninguna distorsión, de tal manera que se continúa con el programa de vacunación. Ahora, terminemos regresando al punto que usted señala que está preparando la oposición, que es esta estrategia de vacancia. Los votos no los tienen, ¿no? O sea, son 87 votos y claro, es esta figura controversial de la vacancia por incapacidad moral. ¿Cuál es el camino que según usted entonces van a seguir para llevar a cabo este plan? Sí, Enrique, déjame decirte que si tuvieran los votos, ¿no?, ya lo hubieran vacado sin ningún fundamento, motivación jurídica o política que pueda condicir esto, ¿no? Estamos viendo de que ahora se han dado cuenta que iban por el camino incorrecto, ¿no? Y están buscando hacer reformas constitucionales. Ahora están hablando de querer introducir una reforma constitucional para suspender al presidente. Es decir, ya no solamente... Y el artículo 117. Correcto, puede ser acusado por traición a la patria, como está establecido, sino también por temas de corrupción, ¿no? De tal manera que están buscando ello y lo han logrado, lamentablemente tienen la mayoría en el Congreso, han hecho reformas constitucionales, antidemocráticas, inconstitucionales, valga la redundancia, porque tenemos, por ejemplo, la ley del referéndum, ¿no?, que restringe el referéndum a la población, que lo han aprobado. Igualmente tenemos la ley que desarrolla la cuestión de confianza. La cuestión de confianza que limita la... Correcto, entonces parece que van por este camino, o más bien yo llamaría a la oposición de que dejen en esa postura, se pongan a trabajar, hagan un control y una oposición responsable, que es necesaria en toda democracia, pero que nos pongamos a pensar sobre todo
en el Perú, en el Sí. pueblo, y pongamos a trabajar en ese sentido. Congresista Alex Flores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Parlamentario